se lo llevó en cautiverio Babilonia por último, y es allá donde estuvo el profeta Ezequiel con los deportados de Babilonia. Ahí estuvo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel llegó como a 18 años en la deportación y murió de 105 años. Eso quiere decir que más de 80 años le sirvió al gobierno allá en Babilonia. Regresaron, reconstruyeron el templo. Ustedes pueden leer, no les quiero hacer larga la historia, ustedes pueden leer Nehemías y Esdras y se van a dar cuenta cómo fue la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y del templo medio reconstruido. Varios años, alrededor de 40,000 personas. Y se van a dar cuenta también cómo esa gente creía en la promesa de Dios, especialmente Esdras, que era el sacerdote, y Nehemías, que era el gobernador. Y los atacaban duro, de una manera tremenda. Dice que habían grupos que le decían: miren, eso que ustedes están construyendo no sirve para nada, eso se les va a caer. Si una zorra pasa, ese muro se va a caer. Y la gente se afligía y lloraba. Y entonces decía Esdras: no les respondan. Y después reunía al pueblo y le decía: el Señor que sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte y poderosa, Él está con nosotros, y no habrá zorra ni nadie que pueda derribar los muros, porque nosotros vamos a salir triunfantes en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Eso es fe. Pero dice que no escucharan el mensaje malo de los demás. De igual manera, hoy en día, la gente que le ha resplandecido la luz, amén, del evangelio, si escucha al enemigo desanimándolo, diciendo no sirves para nada y que vas a fracasar, usted nunca escuche esa palabra. Puede venir de un buen predicador, pero si la palabra que se está predicando no es la palabra de victoria en Cristo Jesús, esa palabra no debe comerla usted. Debe alimentarse con buena palabra, amén. No adulterada, no mezclada. Ayer hablábamos con el pastor Marcos, ¿verdad? Hablábamos un rato acá, y que no haya mezcla. El problema es que a veces estamos predicando el evangelio y mezclamos la ley con la gracia, y la ley con la gracia no se pueden mezclar porque se contamina. ¿Aló? Tiene que ser 100% la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso se llama gracia radical. ¿Cómo se llama? Gracia radical. Entonces, ¿pero por qué mencioné aquellos que se dividieron? Después, pasado 300 años más, Israel había pasado también en manos del imperio también de los griegos, que era el imperio greco-macedonio, con Alejandro Magno, y después los Ptolomeos 1 y 2. Todo eso había pasado. Vino Jesús y ya el imperio greco-macedonio ya no era, ya había pasado el tiempo de los macabeos. Y cuando Jesús nace, el imperio romano tenía 29 años de haber comenzado a gobernar a través de los césares. Y el gobernador que tenían cuando Jesús nació en Jerusalén ya había reconstruido el templo. Era Herodes el Grande. Herodes, aquel mismo que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y Jesús se lo llevaron para Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Y entonces el imperio romano llega y hay a Israel dividido siempre. Reino del norte y reino del sur, pero ya no existía en este momento porque no había reino. ¿Me está escuchando? Pero ahora que el imperio romano los toma, el imperio romano respeta la repartición política y deja en el gobierno del sur, le llama Judea. Eso es donde está la tribu de Judá y donde está el templo que reconstruyó lo que reconstruyó Herodes, porque esta ya era la segunda reconstrucción. Y Jesús nace ahí por un censo. Ustedes recuerdan, ¿dónde nació? En Belén de Judá. Pero ellos son residentes
Nazaret, una ciudad al norte de Jerusalén que está a 90 kilómetros. Son 3 días de camino en ese momento. En mula, a pie o como usted quiera, pero eran 3 días de camino para no maltratarse tanto, caminar unas 6 horas, 8 horas y luego dormir. ¿Aló? Eso era así. Entonces, y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ustedes miran lo siguiente. Pilato es el que está gobernando en Judea. ¿Aló? Ese es el reino del sur. El reino del norte está siendo gobernado por Herodes. Ya no Herodes el grande, que él ya había muerto. O sea que en la vida de Jesús, en su nacimiento hubo un Herodes y en su muerte otro Herodes. Este se llamaba Herodes el tetrarca. Ese estaba gobernando en Galilea. Pero si ustedes se fijan, el reino del norte y el reino del sur, ahí estaban divididos. Entonces, escuchen bien esto, porque aquí viene la palabra que vamos a estudiar en este momento y que nos va a bendecir. Mire, yo espero usar unos 30 minutos en cuanto entremos a esto, unos 30 minutos nada más, ¿okay?, de estudio. Pero vean lo que pasa. Esto a usted le va a hacer clean en su mente, más gracia todavía. Jesús se va a vivir ¿dónde? A Nazaret. Su padre ahí tenía una fábrica de muebles, una factoría como lo conocemos aquí, muebles. Pero no solo muebles, sino productos artesanales. Era un hombre muy conocido porque esa zona era una zona de negocios. Venían de Damasco, venían de Siria, de Tiro y de Sidón y de Roma. Era fácil hacer comercio en la zona de Galilea, porque ahí era zona de los gentiles, para que se cumpliera la escritura. Galilea de los gentiles, tú que estabas en tinieblas, te resplandeció la luz de Dios. Porque esa era la zona de los gentiles. Ahí habían israelitas, por supuesto. Ese era el reino del norte. Y la capital que habían tenido por tiempos de antaño había sido Samaria. Y en Samaria Dios también había levantado profetas. Muchos grandes profetas eran de Samaria. Elías, por ejemplo. Eliseo. O sea que Dios estaba también con Israel. Diga conmigo, Dios estaba con Israel. Pero vea lo que pasó. ¿Quiénes se quedaron con la ley, con el templo y con todas las enseñanzas de Moisés? Los sacerdotes, por costumbre, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y formaron un concilio que era el concilio de los fariseos en el tiempo de Jesús, el Sanedrín. Y estos eran los doctores de la ley. Lo que ellos decían, así era. Eran los abogados y eran los que manejaban la ley de Moisés y la aplicación. Y eran los santos, eran los puros, eran los que, mire, andaban con un ropajal desde la cabeza hasta la planta de los pies. Santos, pero santos de una manera que no podían ni ver a la gente porque se contaminaban. Y se criaron con esa idea. Pero mire la jugada que hace Dios. Alabado sea Dios. Amén. ¿Sabe lo que hace? La profecía decía, y mire, Isaías era profeta en Judá. Y él fue profeta de los reyes de Judá. Siempre se hizo viejito y él era el profeta de ellos, profeta oficial. Pero un gran hombre de Dios, Isaías. Pero también en Israel, así se le llamaba. Fíjense que a la tribu del sur se le llamaba Judá. Y a la tribu del norte se le llamaba Israel. Esto les va a quedar como tarea para que lo sigan investigando. A las tribus del sur se le llamaba, a las 2 tribus del sur, Judá. Y a las 10 tribus del norte se le llamaba Israel. Cada vez que ustedes miren las cartas paulinas a Israel, no se está refiriendo a Judá, no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a Israel como nación. ¿Aló? Y va a ver lo que nos va a disparar ahorita aquí la gracia. Fíjense que Jesús llegó a la edad de su ministerio y fue al río del Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Viajó de Nazaret como 60 kilómetros para llegar al Jordán donde fue bautizado.
cerca de Jerusalén, en la frontera de Jerusalén, pues fue bautizado. En la frontera de Judá, pues en otras palabras. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, pero él no vivía ahí. Jesús nació en Belén, pero lo registraron para el registro público en Nazaret. Así es que Jesús no lo busque en Belén, búsquenlo en Nazaret, que ya está registrado. Jesús no está registrado con los religiosos. Jesús está registrado con los gentiles, con la gente rechazada y la gente que fue considerada pecadora. Ahí está registrado Jesús. ¿Qué les parece? Y dice, para que la profecía se cumpliese. Pero vean, se bautizó viendo el Espíritu Santo y se regresó. Y de paso va por el desierto de Samaria. Y es ahí donde fue tentado 40 días y 40 noches. Y luego se fue a su ciudad donde había nacido. Y ahí comenzó a predicar. No comenzó a predicar en Jerusalén. Comenzó a predicar ¿dónde? En Nazaret. Y comenzó a predicar en Capernaum. Capernaum, Nazaret, Genezaret, esa es otra ciudad. La ciudad de María. Magdala, estaba ahí otro pueblecito, Magdala, por eso es María Magdalena, porque era de un pueblo que se llamaba Magdala. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, aquellos se quedaron con la ley y Jesús inicia su ministerio. ¿Dónde? Con los gentiles. En Israel. Jesús no inició su ministerio en Judá. Jesús inició su ministerio en Israel. Israel se le llamaba al norte. A los del sur se le llamaba Judá o judíos. Así que no confundamos. Si usted mira aquí un israelita y usted le dice, ¿usted es judío? Él dice, no, yo no soy judío, soy israelita. Porque hay israelitas que no son judíos. El que es judío actualmente es el que profesa la religión judaica. Así que, y nosotros cometemos el error de decir los judíos. Los judíos, no, esos no son los judíos. Los israelitas, ahí sí. Y Jesús inicia su ministerio. ¿Y cómo lo inicia? Nombrando a 12 apóstoles. ¿Y dónde los escogió? En Galilea. Ningún apóstol de Jesús era de Judá. Todos eran personas que estaban relacionadas con los gentiles, porque los samaritanos y toda esa gente, los israelitas, se contaminaron políticamente, se envolvieron con hondureños, con nicaragüenses, con costarricenses, con colombianos, con venezolanos, con cubanos. ¿Por quién eran los gentiles? Nosotros. Entonces nosotros allá ya estábamos. Lo que pasa es que no nos llamaban así, nicaragüenses, cubanos, pero ya estábamos ahí. Y Jesús está ejerciendo su ministerio ahí y nombra a sus apóstoles de ahí, de esa zona. ¿Qué querrá Jesús con eso? Por eso eran gente que no estaban contaminadas, porque ellos no eran religiosos. Saben que lo único que tenían derechos a hacer, según la ley, sumo sacerdote, sacerdotes, fariseos, eran solamente los judíos, las tribus del sur. Las del norte no tenían ningún derecho, a eso les negaban. O sea, en Israel, en todas esas ciudades habían sinagogas para reunirse los sábados a adorar, pero eso no eran templos, eso eran sinagogas, y cada año, 3 veces al año, tenían que ir a adorar al Señor a Jerusalén, y ahí dejaban todo el millones y millones de dólares, si lo podemos traducir, millones y millones de dólares. Es más, el ganado para ofrecerlo, los corderos y todo eso, no lo llevaban desde allá, que quedaba como a 1000 kilómetros, el último que vivía más allá arriba, porque Israel es bien largo. Entonces, allá los últimos vivían como a 1000 kilómetros, que iban a llevar un lote de ganado para Jerusalén, llegaban muertos. Entonces, todo el negocio lo hacían en Jerusalén. Ahí le vendían el ganado que iban a usar, los becerros, los toros engordados. Era donde se reunían alrededor de 3 a 4 millones de personas. Eso era todos los años. Pero entonces, los israelitas, ellos
ellos tenían la más sinagoga. ¿Y quién eran los pastores de la sinagoga? ¿Israelitas? No. Eran los que nombraban los judíos. Los sacerdotes nombraban en Nazaret, en Capernaum, en Bethsaida, ayúdenme, en Magdala, en Gadara, donde salió el endemoniado gadareno, ¿verdad? Ajá. ¿Estamos bien? Entonces, toditos estos hombres eran nombrados por aquello, y los israelitas no tenían derecho a nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían derecho a hacer? Porque ellos eran considerados las tribus del norte. Esas son las tribus corruptas, la Israel perversa, decía Judá. Ustedes recuerdan al profeta Jeremías y al profeta Isaías hablando, consideraba a su hermana, la mujer perversa y corrupta. Entonces dice, pero con eso que acabas de decir, dijo Dios, ellos quedan limpios en su pecado, y el pecado de ella se te pasa a vos por estar hablando, por estar juzgando a su hermana. Ese es un